La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Alta autoridad del podcast político más escuchado, el señor Darío Quiroga está con nosotros desde la Cosa Nostra. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están, Sebastián? ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo estás, Copano? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Está bueno el boliche, ¿eh? Estamos... bueno. La pasamos bien. No es la Cosa Nostra, pero anda bien. Claro, no llegamos a ese punto, pero funciona. Hacer y encuestas lo que y todo sí eso. funciona son las encuestas de la Cosa Nostra. Y aprovecho de preguntarte, ¿tu proyección para el domingo, desastre total? ¿Para quién? ¿Desastre para quién? ¿Para quién de todos? Estaba hablando. Para tu... Vamos, haces como 4 podcasts de izquierda. El único hombre que hace podcast de izquierda en Chile. A ver, quiero ser súper claro. Yo, por ejemplo, no voy a votar el día domingo. ¿No vas a votar? No voy a Y votar. espérate, Pero- que sepa el CERVEL te puede multar, Darío. Yo voto en... No, pero voy a ir a excusarme. Yo voto en Calama. Ah, verdad. No, pero espérate. Yo voto en Calama y voy a votar siempre a cada elección. Es un placer. Voy a mi ciudad que adoro y por lo tanto además me quedo el fin de semana, veo amigos y voto. Voto hasta en las primarias. He viajado siempre. No he viajado nunca. Hace 6 años, casi 7, que vivo acá en Santiago de vuelta, después de estar más de 15 años en Calama, y nunca he dejado de ir. Por lo tanto, no tiene que ver con que, estoy casualmente... No, tomé la decisión de no votar porque no me parece importante este proceso, porque creo que, es más, creo que la discusión de análisis que podríamos hacer hoy día, la misma joda que teníamos en este rato es, ya, quién gana, quién pierde, te puedo asegurar que podemos hablar 3 horas, vamos a hablar 10 minutos, podemos hablar 3 horas de las consecuencias de la elección del domingo y ninguna, déjame ser claro, ninguna tiene que ver con el proceso de escribir una nueva constitución. Sino solamente... No, son las consecuencias de lo que va a pasar a partir Sí, del no, domingo. pero es que eso es dramático. O sea, déjame partir por el final. Es dramático. Todas las conclusiones que nosotros podemos sacar hoy respecto a la elección del domingo no tienen que ver con escribir una nueva constitución. Entonces, está bien, conversémoslo, porque estamos haciendo política, vamos a conversar de política. Pero no deja de ser muy complejo que ninguna, no digo la menor, la secundaria, la décima, ninguna conclusión de lo del domingo tendrá que ver con escribir una nueva constitución. Por lo tanto, déjame hacer spoiler, yo creo que la constitución que se escriba y que probablemente se apruebe por una inercia, porque a nadie le importa, a veces cuando no te importa nada, si no tienes tanta ofuscación, lo más probable es que lo dejes pasar y se apruebe, lo más probable es que en 2 o 3 años va a ser una constitución que no nos va a hacer sentido. Porque la gente va a decir, ¿cuándo? ¿Esto? ¿Cuándo? Pero si usted participó, votó, eligió, no le gustó la primera, le gustó la... No, nunca me gustó nada. Eso me parece que es súper complejo y es parte de un proceso, a mi juicio, de degradación mayor de convivencia de los chilenos del sistema político y de que la política, para la mayoría de la gente, no sirve para nada. Y eso es terrible. Bueno, hay una tesis que ayer conversamos en la máquina acá de agua, que era la terrible posibilidad de que estemos frente a un escenario de tal desafección que los votos del PDG sean en general votos de centroizquierda. Eso es posible, sí. O sea, sí, digamos, voy a exagerar la nota. Me parece que hasta el discurso republicano, porque en fondo cuando tú ves... Solo queda República. No, O sea, me parece una genialidad como frase. Mira, El hay eslogan. un fenómeno que tú lo has leído bastante, es difícil cuantificarlo, pero hay ciertos estudios que muestran que, por ejemplo, hace ya 6 años atrás, 7 años atrás, cuando fue la elección, el proceso primario en Estados Unidos, que puso a Trump de presidente, en la primaria entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, hubo sectores que, perdiendo Bernie Sanders, ese mundo, no el más militante demócrata, pero gente que en realidad quería ese discurso que era en el fondo como contra Wall Street, después no votó en la elección por Hillary, sino que se pasó a Trump. Porque de alguna manera hay ciertas conexiones justamente de este mundo que en realidad dice, oye, esto, los poderosos de siempre. Y entonces logra agarrar. Y eso es una cosa, una genialidad, genialidad entre comillas, del PDG evidentemente, pero también en algún sentido republicano. Y por eso es que el PDG con republicanos se tocan muy bien. Y por eso yo en las 3 conclusiones que tengo en la cabeza, o las 3 cosas que yo creo que habría que tomar la atención, una de esas tiene que ver con esa suma. Además de que republicanos tienen una pelea con Chile Vamos, en la derecha misma, también hay una cosa que uno debiera sumar, que son, voy a decir, en este minuto, mira lo que voy a decir, los 2 partidos más antisistema, mira la cosa que estoy diciendo, más como que están como fuera, como que tienen una perspectiva ninguneadora de la política, que Claro. hace sentido a la gente. Claro, Porque como los políticos en realidad tienen su propio microclima. Exacto. Donde operan para ellos, la élite. Entonces está el PDG, que es más nítido, más evidente, porque se ubica como fuera, no somos de izquierda ni de derecha, y
lo que uno podría ser el partido más a la derecha, que es Republicanos, que también apela un poco al mismo sentido. Quiero aprovechar de que estás acá, porque tú fuiste protagonista del salvataje, y creo que como militante, porque tú eres una persona que se activa en política, de la situación Boric en el norte. Participaste directamente, estuviste involucrado, te veíamos en los lives o por lo menos atrás, siempre con el mundo Isquia, que también fue parte de ese proceso. ¿Viste señales de esta degradación que puede explotar el domingo potencialmente en ese momento de salvataje, de operación salvataje? Creo que ya se perfilaba, pero quiero escucharlo de tu boca, como de la desafección también. Cuando sucede este proceso que termina con Gabriel Boric en La Moneda, ¿lo sentiste, viste? Acá pasa algo raro en el norte, mucha gente en cierta vibra que no habías leído, porque tú eres un hombre del norte, entonces sabes leerlo muy bien, que es algo que no tienen todos los analistas. Mira, no es que lo vi en la segunda vuelta, sino que creo que es una convicción que tenía desde antes. Yo efectivamente hice un apoyo muy específico en la segunda vuelta de Gabriel Boric. Lo que hice, por una parte, diseñé el concepto de la gira nacional de Isquia, la idea del bus, el bus de la esperanza, eso... O sea, cuando dejaron de llamarte es que pasó lo que pasó. No, mucho antes. Al sur te hubiera dicho, no vayan a meterse ahí, no son amigables. Menos mal. Le gusta sacar el tejido a Copano, ¿eh? No, pero el espectáculo... Ya, no, pero eso es secundario. Pero lo que quiero decir es... Ese fue, efectivamente, participé de eso y de hecho acompañé al Bus de la Esperanza desde Arica. Me bajé un poquito antes del final, pero eso es una petite stoa, eso tiene otro precio. ¡Te agarraste! Eso tiene otro precio. Y lo segundo, muy brevemente, es que me pidieron, y con un par de personas hicimos un pequeño diseño cuando se estaba pensando, y aquí conecto con tu pregunta, si Gabriel Boric debiera ir a la invitación que le hacía Bad Boys. ¿Te acuerdas que hubo toda una micropolémica? ¡Oh, qué buen momento! Qué buena especulación. Bueno, hay un informe que armamos con un grupito chiquito, lo armamos en 24 horas, como de 30 páginas, 30 láminas, donde decíamos, sí, obviamente, y explicábamos que suponíamos que debiera ser Gabriel construimos una escena, como es parte de lo que yo me dedico como asesor de comunicación política. Entonces... Y se tomó la decisión que no, que a mi juicio es una decisión incorrecta. ¿Por qué? En ese minuto, cuando nosotros hicimos eso una semana y tanto antes de la elección, ya sabíamos, o sea, a Kast le duró unos 3-4 días. Después ya se empezó, ya la segunda semana ya se sabía que no iba a alcanzar y que ya se venía la ola y estaba ahí, que ahí había más gente y toda la cosa. Por lo tanto, no se jugaba nada en la elección. Pero mi planteamiento, lo dije en ese minuto a los encargados de la campaña, les dije, Gabriel va a ser presidente. Por lo tanto, hay que pensar en más allá. Y para mí era obvio que había que ir a ese lugar hostil. O sea, uno, si quiere ser político hoy en día, tiene que ir a hablarle, para ponerlo en esos términos, concretos y metafóricos, al mundo Bad Boys. Si es un Chile real. Obvio, y tiene poder hablarlo. adquisitivo. Mucho. Y ahora estamos, un año y medio después, no por eso, digamos, por miles de cosas más, atentos, y lo que yo digo, insisto, esta es una de mis 3 conclusiones, mirando el resultado conjunto de lo que puede ser PDG y lo que puede ser Partido Republicano y lo que pueden ser discursos que básicamente, mira la cosa loca, un discurso político que básicamente lo que hace es la antipolítica. Y eso cotiza al alza. Estamos con Darío Quiroga, líder de La Cosa Nostra, en vivo y en directo, conversando acerca de el escenario político el domingo. Muy relevante es escucharlo. Y mañana... Y por eso tienen que inscribirse en seminarioslacosanostra.cl para poder adquirir el documento que no se puede ver en público, solo en privado, a través de una conferencia, porque si no le cae la policía. Imperdible panorama de viernes. De viernes Sí, previo a la obvio. elección. No, es un evento. Seminarioslacosanostra.cl. Oye, Darío, tú decías que, no es determinante lo que va a pasar el domingo, pero sí has dicho en otras entrevistas, te has proyectado un poquito más allá. Has dicho de que sí se va a aprobar esta constitución. Que en el fondo nunca pensé que hubiera sectores políticos que prefirieran que no se aprobara. Yo sigo sosteniendo que, la tesis basal de eso la sigo sosteniendo. Creo que es un error. Sin parangón es culpa de Amarillos. Sí.
Bueno, en fin, es una La discusión, facturación, llega la facturación. Pero lo que Si eso pasa, estamos haciendo política ficción. ficción. Lo que pregunta Fran, mira, yo creo que sí por una cosa triste. Yo tengo la sensación que no hay ninguna energía en este proceso, pero hay voto obligatorio, por lo tanto vas. Y las fuerzas, las élites del país que controlan gran parte de los medios de comunicación, no estoy diciendo nada conspiranoico, o sea, es como ya, por favor, sí, asumámoslo, digamos Canal 13 Deluxe, o sea, ya, entre otros miles. Por lo tanto, como ese mundo, efectivamente, o sea, amarillos y demócratas ayer eran portada de La Segunda, o sea, efectivamente hay medios que se encargan de hacernos el encuadre de quiénes son los importantes en Chile. Ya bueno, dicho eso de manera irónica, me parece medio lógico que si no hay energía, pero nadie quiere, no hay ninguna fuerza relevante que juegue con que este proceso se caiga, lo más probable es que viéramos llegar a un momento en que solamente fuerzas muy políticas, no, voy a llamar a votar nulo, es como ahora, que hay fuerzas políticas, izquierda, que dicen llama a votar nulo. Yo no voy a votar, pero no llamaba a nada, porque me parece lo más irrelevante a todo nivel. Y porque creo que la agenda de la seguridad, ese encuadre conceptual, todavía tiene para larga data. Por lo tanto, creo que él va a pasar sin pena ni gloria y probablemente van a votar igual 11, 12 millones de personas a fin de año y seguramente va a haber unos cuantos que van a rechazar. Ahora, déjame hacer al tiro, si es que republicanos, fundamentalmente lo enfoco en ellos, más el PDG les va bien en esta elección y en el camino encuentran que renta mejor rechazar, sería una cosa medio extraña porque seguramente van a tener una buena representación, por ahí podría pasar algo, pero lo más probable es que el arco político, salvo algunas excepciones, no va a tener fuerza ni va a tener mucho sentido llamar a rechazar. Y en ese contexto, lo más probable es que se apruebe, e insisto, sea una nueva constitución hecha por mayorías y todo, que creo que a la larga nos va a servir de muy poco. Bueno, vamos a ver. Darío Quiroga, CEO de La Cosa Nostra, ¿no? No, somos una cooperativa. Eso es muy patriarcal lo de usted. No. Tiene que haber un liderazgo. No. Tiene que haber un liderazgo. Hay estructuras de trabajo. Hay estructuras de trabajo. O sea, es falso. Hay responsabilidades. Todo ese equipismo que, Pero no CEO, dice. todo ese equipismo que Mirko profesa. No, es el menos hippie de todo. Coordinador general, pongámosle. Es inviable. Siempre tiene que haber un responsable. Me tienen Eso harto. sí. Mirko nos Me tienen está harto viendo. con la horizontalidad. Me tienen harto con todo eso. Gracias a esa estupidez estamos donde estamos. Estamos donde estamos. Hay un punto que tú tienes. Tiene que hacerse alguien cargo. El domingo, yo les aseguro que si ocurre un evento sorpresa, yo voy a tirar los nombres de los que desde la izquierda también se tienen que hacer responsables. Bueno, Darío ¿Qué vamos a Quiroga, hacer? obrero de La Cosa Nostra, muchas gracias por asistir a Solo una este pregunta espacio. final, cortita, y conectando con el blog internacional. Tú estás haciendo un podcast que se llama La Vaca Atolada, que habla sobre estos fenómenos. ¿Y crees que es un fenómeno global lo que nos está pasando a nosotros o ocurre por partes? No. Es único? súper contemporáneo. La desafección de la política, por eso la emergencia de los liderazgos apolíticos y de ultraderecha en todas partes. Milei en Argentina, lo que fue Bolsonaro, Trump, Duterte. O sea, ahora nos Filipinas. toca a nosotros. Ahora nos toca. No, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Darío Quiroga, hasta mañana acá. Gracias. Muchas gracias por estar. Darío. Gracias. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.